Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver algunos ejercicios de ángulos. Entonces, fíjense en este enunciado. Tenemos dice acá varios ángulos consecutivos, en este caso A o B y B o C. Vamos a empezar dibujando esos dos, ¿no? Esos dos ángulos consecutivos. A ver, por acá voy a mostrarles. Entonces, voy a dibujar dos ángulos cualesquiera, pero obviamente que cumplan la condición de que sean consecutivos. Por acá dibujaré el otro ángulo. A ver, un ratito, esto acá vamos a precisar. Muy bien, ahí tenemos. Y aquí los vamos a llamar, ¿no? El primero, bueno, en un mismo sentido, obviamente, porque son consecutivos, A o B, y el otro ángulo B o C. En este sentido, de izquierda a derecha, o también puede ser al revés. Eso depende de ustedes. Lo importante es que sean consecutivos. Dice acá, halla el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o C. A ver, vamos a marcar aquí. Aquí lo vamos a dibujar. Necesitamos la bisectriz del ángulo AOC. Voy a dibujar con una curvita de color rojo al ángulo AOC. Ahí por acá. Entonces, el ángulo AOC en realidad es todo, ¿no? Es todo el ángulo. Es este que voy a marcarles en este momento. Aquí está. Entonces, el ángulo AOC es este que estoy mostrándoles con la curvita de color rojo. Entonces, voy a dibujar a esta bisectriz de otro color. Y obviamente lo que hace la bisectriz es aquella semirrecta que va a dividir en dos partes iguales a este ángulo de rojito que acabo de mostrarles. La vamos a llamar a esa bisectriz OX, ¿no? Cualquier otra semirrecta. Y aquí vamos a anotarlo. Decimos que OX, esa semirrecta OX, es bisectriz. A ver, acá está. El ángulo AOC. ¿Por qué? Porque eso nos dice el dato además, ¿no? Y ahora lo estamos representando en un dibujito. ¿Qué más? A ver, tenemos acá otra bisectriz porque me está pidiendo el ángulo formado por dos bisectrices. Una del ángulo AOC y otra del ángulo AOB, ¿no? A ver, al ángulo AOB lo voy a pintar ahorita de color amarillo. Ustedes lo van a poder ver por acá. El ángulo AOB es este de acá abajito, que lo voy a pintar ahorita. Ahí está, de color amarillo. Y ahora voy a dibujar la bisectriz de ese ángulo chiquitito, ¿no? Entonces, por este lado, ahí vamos a tener esa bisectriz. Ahí está. La vamos a llamar esa bisectriz OY, la semirrecta OY. Y aquí la vamos a escribir. Esta semirrecta OY, ¿no? OY, es bisectriz del ángulo AOB. Bien, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el ángulo que forman ambas bisectrices. Pero aquí también ya podemos aprovechar, como el ángulo de amarillo está dividido en dos partes iguales, pues yo ya puedo nombrarlas, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, a una parte que se llame tita, por decirlo, y la otra parte también va a ser tita, ¿no? Porque lo que hace la bisectriz es dividir el ángulo en dos partes iguales, el ángulo de amarillo en este caso, ¿ya? Pero acá también nos dan otro dato, ¿no? Aquí vamos a hacer un tanto de espacio por acá. Nos están dando otro dato y nos están diciendo que estos ángulos AOB, AOC y AOB se diferencian en 50 grados. Ah, pues me están diciendo acá, voy a escribirlo, el ángulo AOC menos el ángulo AOB es igual a 50 grados, ¿no? A ver, vamos a ver, sí. Ahí tenemos entonces esa información que nos está dando el enunciado y lo que hemos hecho es dibujarlo, representar en esta parte lo que significa, ¿no? En realidad. Y no olvidemos, acá se nos pide hallar el ángulo formado por las bisectrices. Entonces, ¿cuál es el ángulo formado por estas bisectrices? Lo voy a pintar ahorita con una línea de color rosadito. Este es este de aquí. El ángulo que está formado por las dos bisectrices, OX y OY, es este que acabo de pintar con esa curvita rosada, ¿no? Aquí lo voy a escribir. El ángulo que tenemos que hallar es el ángulo formado por las bisectrices, en nuestro caso el ángulo YOX, ¿no? YOX, ¿ya? Ese es el ángulo que tenemos que hallar. No sabemos cuánto mide, ¿no? No sabemos cuánto mide. Pero a ver, si ustedes fíjense, ¿quiénes están dentro del ángulo Y o X? Está el ángulo tita, uno de los titas, ¿no? Este de acá, vamos a anotar tita. Más el otro ángulo sería BOX, ¿no? BOX. Ahí tenemos entonces esos dos ángulos, ¿no? Que están dentro del ángulo
que está formado por las bisectrices. Eso es lo que tenemos que encontrar. Aquí lo voy a rellenar, lo vamos a resaltar eso, ¿ya? Bien, por lo tanto, reitero, el ángulo que tenemos que encontrar es el ángulo YOX, que es el que está pintado de rosado. ¿Y quiénes están dentro de ese ángulo? Pues está tita, ¿no? La parte de amarillo de tita, una de la mitad de amarillo que es tita, más el otro tantito que es el ángulo BOX. Bueno, pues ahora vayamos a intentar resolver este ejercicio. A ver, aquí voy a trazar una línea por este ladito, tanto más delgadito para que no resalte. Ahí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues tenemos que partir de los datos, ¿no? Tenemos que partir de los datos, ¿ya? A ver, fíjense, el primer dato de que OX es bisectriz del ángulo AOC. Vamos a partir de ese dato. Aquí decimos, a ver, tenemos esa información. OX bisectriz del ángulo AOC. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa que OX sea bisectriz del ángulo AOC? Pues significa que lo que está para abajo de OX, todo esto que estoy señalándoles, a ver, acá lo vamos a mostrar, es decir, esto que está para abajo de la semirrecta OX, todo esto, ¿ya? Esos tres ángulos miden lo mismo que este ángulo que estoy mostrándoles ahorita con la flechita, ¿no? Con el cursor. Eso significa, entonces eso vayamos a escribirlo acá, ¿ya? ¿Qué significa que OX sea bisectriz del ángulo AOC? Significa que estos tres ángulos, tita, tita y el ángulo BOX, ¿no? El ángulo BOX. Y vamos a decir tita más el ángulo BOX mide lo mismo que este otro ángulo de acá, que es el ángulo XOC. Eso significa la bisectriz, ¿no? Porque va a dividir en dos partes iguales al ángulo AOC. Una de las partes son esos tres ángulos que estoy mostrándoles, tita más el ángulo BOX. Y el otro ángulo sería este de acá, que es el ángulo XOC. Y bueno, acá podemos hacer la suma, tita más tita es 2 veces tita. Aquí decimos 2 veces tita. A ver, por acá. Más el ángulo BOX, que no sabemos cuánto mide. Eso es igual al ángulo XOC. Bueno, no sabemos cuánto miden estos ángulos, lo dejamos así como está, ¿no? No sabemos cuánto miden. Entonces, vayamos ahora al segundo dato. El segundo dato nos hablaba de esta bisectriz OY. Acá tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos sacado de ahí? Pues de ahí nació tita y tita, entonces no podemos hacer nada. Pero ahora vamos a usar este tercer dato de acá, que nos dice que el ángulo AOC menos el ángulo AOB es igual a 50 grados. A ver, fíjense muy bien quiénes están dentro del ángulo AOC. Entonces voy a borrar esto que hace ratito acabo de mostrarles. Y quiero que se fijen quiénes están dentro del ángulo AOC. Pues es todo, el ángulo AOC es todo. Entonces está 2 tita, que decimos 2 tita, más está el ángulo BOX, este de acá, ¿no? 2 tita es el de amarillo, por si acaso, el de amarillo. Y el ángulo de rosado está un poquito dentro del de amarillo, ¿no? Así que 2 tita es el de amarillo. Y el ángulo BOX, ¿no? Más el ángulo BOX, menos. Ahora, aquí nos falta algo. El ángulo AOC, como les dije, es todo, ¿no? El ángulo AOC está formado por varios ángulos acá adentro. ¿Quiénes son? El de amarillo, 2 tita. El ángulo este de acá, ¿no? Que es el ángulo BOX. Lo voy a pintar acá, el ángulo BOX, para que podamos diferenciarlo. Lo voy a pintar de color rojo. Aquí vamos a tener el ángulo BOX, es este que estoy pintando en este momento de color rojito. Ahí tenemos, ¿no? Entonces decimos, el ángulo AOC, que es todo, está conformado por el de amarillo, que es 2 tita, por el de rojo, que es BOX, ¿no? Y también está conformado por el ángulo XOC. Aquí ponemos más el ángulo XOC. ¿Listo? Entonces, el ángulo AOC es la suma de esos tres ángulos. Menos el ángulo AOB. ¿Quién es el ángulo AOB? Pues es este de acá. Está formado por 2 tita. Eso es igual a 50 grados. Pues acá fíjense que se va a cancelar, ¿no? Desaparece 2 tita menos 2 tita, pues se cancela. Y nos quedaría lo siguiente, que el ángulo BOX más el ángulo XOC es igual a 50 grados, ¿ya? Y pues fíjense que acá hemos llegado a dos ecuaciones, ¿no? Esta primera y esta de acá abajito que las voy a resaltar.
Ahí tenemos esas dos ecuaciones. Son varias letras, ¿no? Y tal vez nos confundamos un poquito. Pero a ver, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el ángulo X o Y, que es tita más el ángulo box. A ver, ¿dónde hay tita? Aquí hay tita. Acá tenemos tita. Aquí abajo no. ¿Y dónde hay el ángulo BOX? Pues acá también hay el ángulo BOX y acá abajo también ahí tenemos el ángulo BOX. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues acá vamos a usar un poquito nuestro álgebra. Y fíjense que de esta segunda ecuación, lo que vamos a hacer es despejar el ángulo X o C. Aquí voy a anotar. El ángulo X o C sería igual a 50 grados menos el ángulo BOX, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto voy a poder sustituirlo en esta ecuación de acá arriba. Y así me va a quedar una ecuación que tenga solamente tita y el ángulo BOX. Y eso es lo que hay que hallar en realidad, fíjense acá abajo. Entonces aquí vamos a anotar eso, ¿listo? Decimos acá, sustituimos el ángulo X o C, que es igual a 50 grados menos BOX. Lo vamos a sustituir pues, en esta ecuación de acá. A ver, aquí vamos a copiar. Vamos a sustituirlo en esta ecuación. Ahí está. Entonces decimos acá 2 tita. Decimos 2 veces tita más el ángulo BOX es igual al ángulo X o C. Pero el ángulo X o C lo podemos sustituir como 50 grados menos el ángulo BOX, ¿no? Pues aquí fíjense, tenemos 2 tita. Y este menos BOX se viene para este lado con más BOX y se convierte en 2 veces BOX. Es igual a 50. Y aquí todo se divide entre 2, ¿no? Mitad, mitad a todo. Entonces nos queda que tita más el ángulo BOX más el ángulo box igual a 25, porque estamos dividiendo todo entre 2. Ahí está, 25. ¿Y quién es el ángulo tita más BOX? Pues es el que estamos buscando, el ángulo YOX, ¿no? De esta manera, ahí está, fíjense, por este lado voy a cerrar esta ventanita. Lo que acabamos de encontrar es la medida del ángulo tita más BOX. Tita es este ángulo de aquí, a ver, ahorita es la mitad del ángulo de amarillo más el de rojo. Y ese es el ángulo formado por las bisectrices, por las dos semirrectas de azul. Es tita, la mitad del de amarillo más el de rojo. Y pues mide 25 grados.